¿Todos? Muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Esperando. ¿Y cómo están esperando? Están esperando. Muy bien. Esperando. Pensé que Carlitos iba a quitarme el texto, pero gracias a Dios no. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de Isaías. Isaías en el capítulo 42. Viste que estábamos cerca, ¿eh? Estábamos cerca. Un domingo, hace varios domingos, mientras se acomodan las cosas en la iglesia, los instrumentos y demás, yo suelo leer un ratito, si no estoy charlando con alguien, suelo leer la Biblia. Y ese día casualmente abro la Biblia en este texto y cuando terminé de leer este pasaje, dije yo, pero qué mensaje tan impresionante, tan impresionante. Es un mensaje esperanzador, es un mensaje esperanzador. Y después de esta lectura, quedó en mi corazón y vieron que estuvimos viendo que si quién predicaba el último domingo de este mes. Y bueno, el Señor me ha bendecido con esta posibilidad y hago toda esta introducción porque ustedes son mi familia, así que les puedo contar tranquilamente todas estas cosas. Bueno, y me quedo dando vueltas esa palabra y digo yo, cuando supe que tenía que compartir este domingo la palabra, vino de nuevo a mi corazón esto, esperanza. Cuando se habla en Corintios, vieron que dice que van a permanecer, o sea que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Y mayormente escuchamos hablar del amor, escuchamos de la fe, pero pocas veces hemos escuchado de esta palabra esperanza. Y la solemos usar en la vida cotidiana de muchas formas. Algunas son de incredulidad. ¿Vieron cuando dicen, ay, qué esperanza? Es como diciendo, sí, ojalá que pase. Qué esperanza que va a suceder. O, bueno, tengo la esperanza de conseguir esto. O tengo la esperanza de que me vaya bien en aquello. El que estudia, estudia con la esperanza de obtener un título. El que trabaja con la esperanza de recibir ese sueldo. Esperanza digo porque ustedes vieron que a veces no es tan seguro, ¿no? Y esperanza, una palabra común en nuestra vida cotidiana. Tengo la esperanza. Tiene muchas acepciones, ¿no? Y dentro de lo que es el cristianismo, es una de las consideradas virtudes teologales, justamente con la fe, la esperanza y el amor. Vamos a leer ahora en Isaías 42, del 1 al 12. En la NBI tengo yo. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia.
no vacilará ni se desanimará hasta implantar justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Canten al Señor un cántico nuevo. Ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten sus alabanzas, su alabanza desde los confines de la tierra. Ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz el desierto y sus ciudades, y los poblados donde Cedar habita, que canten de alegría los habitantes de Selá, y griten desde las cimas de las montañas, den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. Yo decía, qué esperanza tenemos en la palabra del Señor, en la promesa del Señor. Y aquí, en este pasaje, como ustedes saben, hay muchos comentaristas que van por un lado o por el otro, ¿no? Pero nosotros vamos a lo simple. Isaías es uno de los profetas conocidos como mesiánicos, el que mayor cantidad de profecías ha dado acerca de nuestro Señor. Y en este libro encontramos a la persona de Jesús llamada de diferentes formas, consejero, Emanuel, y en esta época inclusive otros profetas hablaron de dónde nacería, ¿sí? Muy bien, así que está hablando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y lo presenta, este es mi siervo, o sea, el que me va a servir, a quien sostengo. Vayan prestando atención a las palabras, a quien sostengo. Él es mi escogido en quien me deleito, me alegro, me gozo en este siervo elegido. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿Y cómo se conducirá? No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. La misericordia del Señor, la ternura, la manera en que se iba a conducir el Señor Jesús en medio del pueblo cuando le tocara llegar, cuando le llegara el momento. Con fidelidad hará justicia. Y me gusta mucho esto, dice, no vacilará ni se desanimará. Vieron ustedes que para nosotros muchas veces es fácil vacilar, desanimarnos, pero él no vacilará ni se desanimará, y sabiendo el paso que tenía que dar y hasta dónde tenía que llegar. Dice, hasta implantar la justicia en la tierra. Y esto otro, las costas lejanas esperan su ley. O sea, no solo aquí, hoy, sino allá, más allá, ¿sí? Los lugares más distantes, más lejanos, estaban esperando su ley. Y luego tenemos la declaración del Dios poderoso que había escogido a este siervo, ¿no? Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, expandió la tierra y todo lo que ella produce. O sea, la grandeza del poder maravilloso de Dios creador que da aliento
a todo lo que vive en esta tierra y todo lo que hay en ella. Vida a todo lo que se mueve, dice. Y dice, yo te he llamado, este Dios poderoso, te he llamado en justicia. En principio, algunos comentaristas lo presentan como que en la primera parte está hablando del Señor Jesucristo y después también, pero también habla del pueblo de Dios. O sea, el siervo escogido, el Señor Jesucristo, pero el siervo escogido también es el pueblo de Dios. Teniendo cuidado con la tarea que tenemos, ¿no? Como pueblo. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. Seguramente no estamos hablando de una ceguera natural, ¿sí? Y eso que muchos estamos perdiendo ya también la capacidad visual, pero esa ceguera espiritual, la necesidad de abrir los ojos para ver la vida en el espíritu que el Señor nos ha dado, para librar de la cárcel a los presos. Hay muchos tipos de cárceles. Hoy el culto giró y la palabra que compartió Carlitos también sobre Isaías, la libertad de la cárcel a los presos y a los que habitan en tinieblas. El corazón humano es muy engañoso y el único que lo conoce es el Señor. Y aún muchas veces nosotros pensamos que tenemos luz y a veces cuando nos damos cuenta descubrimos tristemente que todavía hay algunas tinieblas que necesitan ser despejadas. Pero el Señor vino para esto. El Señor vino con ese propósito también. Ahora, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Canten al Señor un cántico nuevo. Y Merlín el domingo anterior nos dio una prédica muy amplia y muy completa sobre la alabanza, ¿no? Dice, canten al Señor un cántico nuevo, no un cántico viejo, no uno repetido, no uno conocido, uno nuevo. ¿Y de dónde va a salir ese cántico nuevo? Hoy hablaba de abrir el corazón, ¿sí? Y pensaba muchas veces en el tema de la mujer que rompió el frasco de perfume para derramarlo, para ungir al Señor, para limpiar sus pies, romper el frasco. Y a veces para que ese cántico nuevo salga para el Señor, hace falta que se rompa algo en nosotros, ¿no? Dice, canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes costas lejanas y sus habitantes. O sea, no queda nadie librado a este mandato o a este deseo expreso del Señor. Estaba hablando con Mario sobre el tema y él me decía, al pueblo judío en su momento esto le sonaba raro porque como ellos tenían un territorio limitado, ¿a qué se podría referir Isaías con esta palabra tan amplia? Los confines de la tierra, las costas lejanas, los habitantes. Y después vuelve, dice, alcen la voz en el desierto y sus ciudades. O sea, no hay ningún lugar donde quede exento, donde el Señor no deba recibir esos cantos de alabanza, ¿no? Que canten de alegría. Y me gustó porque el culto hoy terminó con esto de gozo. Porque vieron que a veces parece que todos tenemos que andar entristecidos y ahí meditabundos. Pero hay un gran gozo, a pesar de las terribles dificultades que se puedan atravesar. Hay un gozo profundo que lo conoce el que conoce la presencia del Señor. Entonces, canten con alegría, canten de alegría, dice, los habitantes de Selá, y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. Aquí terminaba Isaías. Un mensaje completo de esperanza para todos. Esperanza de libertad, esperanza de luz, esperanza de que la palabra, su ley sea conocida, su palabra sea conocida, la vida que él quería,
y lo que él esperaba también, la alabanza. Vamos a dejar a Isaías aquí. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes que vamos a ir viendo algunas cuestiones en el Antiguo y otras en el Nuevo Testamento. Y voy a tratar de ir achicando las 10 páginas que tengo, más los 20 apuntes. ¿Vieron que Mario viene con un papelito así chiquitito? ¿Eh? Yo me traje como 9 páginas, les cuento. Después no sé de lo que sale. Pero bueno, así es la diferencia, gracias a Dios. Vamos a leer Job. En el libro de Job, el capítulo 11, 17 y 18. 17 y 18. En este yo les voy a contar un poquito antes de leer. Ustedes, la mayoría conoce la historia de Job, que Job era un hombre justo, que tenía de todo, era un hombre rico, con una familia muy numerosa, bendecido completamente, hasta que el Señor permitió que fuera puesto a prueba, ¿no? Y una vez que estaba en esa situación, no tenía salud, no tenía familia, no tenía bienes, estaba ahí abandonado, rascándose, dice que no sé con restos de qué cosa, en el peor de los estados. A nosotros nos cortamos el dedo y estamos con una curita gigante y yo sin mojar el dedo y si fuera posible que no lo toquen y si es posible no hago nada porque ese dedo, pero él estaba ahí y aún así él no renegaba de Dios, pero ustedes saben que él tenía una serie de amigos que estaban dándole sus lindos discursos, sus razones de por qué estaba así. Y en este caso, en el capítulo 11, tenemos a Sofar. Sofar es uno de los que estaban diciéndole, explicándole generosamente a Job por qué estaba así, ¿no? En el versículo 17 y 18 vamos a leer esto. Dice en el 17, tu vida se lo está diciendo a Job, ¿no? Después de retarlo, de decirle que después de toda esa perorata que él había dado, que de todas las defensas, que él era un pecador y demás, en el 17 dice, tu vida, vamos a leer el 16, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Sigue diciéndole, ¿no? Eh, el tema es que si nosotros vemos el contexto en el cual fue dicho, pero las palabras de Sofar eran una bendición, son una bendición para cualquiera de nosotros que escucha sin esa acusación. Si llevamos una vida limpia, tenemos esa esperanza en el Señor. Una vida, dice que la vida será más radiante que el sol del mediodía. ¿Cuál es la época de el momento de mayor luz? En el mediodía, una vida luminosa. Y aún la oscuridad será tan oscura. Viviremos con tranquilidad, dormiremos confiados, ¿sí? Porque hay esperanza. El tema es que él tenía supuestamente que dejar de pecar, ¿no? Para mí, esta parte del discurso de Sofar, dirigido a cada uno de nosotros, sin necesidad de atravesar todas las situaciones por las que atravesó Job, pero sí dejando atrás cosas que al Señor no le gustan, es una bendición enorme recibir esto. Mi vida, una vida luminosa. Voy a tener esperanza. Voy a descansar tranquilo. ¿Sí? Vamos a leer ahora, esperen que busque mi apunte ahora sí. Job, para recibir todo eso, tenía que, dice,
entregar el corazón al Señor, ¿no? Y espere que estoy buscando acá, era Sofar, ¿no? El Señor dice que tenía que, perdón, tenía que entregar el corazón al Señor y extender sus manos a Él. No tenía que dar lugar al mal ni en su hogar. Se lo decía a Job, ¿no? Al mal ni en su hogar. Así podría mantenerse libre. Iba a olvidar todo lo que pasó. Criticamos siempre a estos amigos, ¿no? De Job, que pareciera que el único personaje ahí central era Job. Pero es muy interesante esta parte. Y de alguna manera también tenemos que abrir la mirada a escuchar, eh, escuchar a los demás. Yo no digo que malintencionados ni bien intencionados, solamente tener el oído atento. El oído atento a lo que el Señor puede hablarnos, porque si bien puede haber reprensión, también puede haber una bendición, una promesa esperanzadora en las palabras del otro. Y normalmente somos personas que no nos gusta recibir ni consejo, ni disciplina. Ojalá fuera fácil, ¿no? Pero siempre hay algo que nos pica, digamos. Vamos a leer en algunos salmos. El Salmo 39:7. El Salmo 39:7. Voy a ir mirando la hora porque tengo muchos textos para leer, pero vamos a llegar hasta donde podemos. El Salmo 39:7 es un salmo de David, como otros salmos que vamos a leer, que es el 62:5 y el 65:5, son salmos escritos por David. Ustedes saben que David, en estos salmos, él vertía su alma. Él expresaba las cosas que le pasaban. Él era un hombre que estaba en una posición eminente, tenía enemigos, muchas veces tuvo que sufrir las consecuencias de sus propios pecados. Él era escéptico, muchas veces en su vida fue escéptico con respecto tanto a los hombres ricos como a los hombres pobres. Sufrió la mentira de muchos cercanos. Tenía amargura, muchas veces tenía amargura, ¿sí? Y reflexionaba ante Dios, sobre la brevedad de la vida, las cosas que pasaban, que la vida era corta y a pesar de todo había tanto sufrimiento. Pero en estos salmos, en el Salmo 39:7, él dice, y ahora Señor, ¿qué esperanza me queda? Venía quejándose de un montón de cosas. ¿Qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. El mismo David, en el Salmo 62, es un lindo ejercicio leer la Biblia. En el Salmo 62:5, en el 62:5, él decía que hasta su alma estaba agotada. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿No nos ha pasado? Yo se los digo, a mí me ha pasado. Estoy cansada, no estoy cansada físicamente, siento que tengo cansada el alma, digo yo, ¿no? El Salmo 65:5, él se sentía de esa manera. Y al final dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Otra vez encontramos que la salida es el Señor, porque esa esperanza no está puesta ni en ningún ser humano, ni en ninguna provisión extra, sino en la persona del Señor. La esperanza está puesta en el Señor. El Salmo 65:5 dice, tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. David vivió unos 200 años antes que Isaías profetizara, ¿sí? Así que ustedes presten atención también a las palabras que van usando, ¿no?
Nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Ya no solamente mi esperanza, sino la esperanza para todos, y no importa dónde se encuentren. Vamos a leer un último salmo, después de David expresar todo esto, su escepticismo sobre la gente, el soportar la mentira, el acoso de los enemigos, el cansancio en su alma, que muchas veces experimentamos por las cosas que nos pasan en la vida. Vamos a leer el Salmo 73. El Salmo 73 en el versículo 28. El versículo que vamos a leer es el 28, pero yo les voy a contar un poquito. Este salmo es de otro autor, lo escribió alguien que se llama Asaf. Asaf, en este salmo, dice que él estuvo a punto de resbalar. O sea, ustedes saben, ¿no? De caer, de pecar. Él sentía envidia. Él sentía envidia de la gente, de los ricos, de los poderosos, envidia de aquellos que hacían mal y se burlaban y parece que nunca sufrían castigo. Parecía que siempre estaban sanos, parecía que todo les iba bien, que aún renegaban de Dios. Este es un salmo interesante porque de alguna manera refleja muy bien la naturaleza del ser humano, ¿no? Cuando mira, aparta la mirada del Señor y mira un poco alrededor, ¿cómo le va bien a este con todo lo malo que es? ¿Cómo le va tan bien? Y dice que un día, aparte de soportar castigos, ¿no? Dice que él un día se puso a pensar y tratar de entender. No se conformaba con esto que le pasaba. Tratar de entender. Y entonces dice, entró al santuario del Señor. Y ahí se dio cuenta de su necedad, de su ignorancia. Se dio cuenta, el Señor le mostró. Y entonces él, en el 28, 73, 28, para mí, dice, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. En la versión 60, dice esperanza. Él es mi esperanza. O sea, siempre es la vuelta a Él. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos ayude para poder tratar de comprender por qué nos sentimos así o por qué todavía tenemos estas cosas en nuestro corazón. Asaf expresa con mucha claridad qué pasa en el corazón humano, pero también esa necesidad de no conformarse con lo malo que veo en mí o que siento en mí y llegar hasta el Señor, buscar al Señor. Y ahí comprendió el destino de los malos. ¿Vamos bien con la hora? Bien. Vamos ahora vamos a leer en Lamentaciones 3:18. Las lamentaciones de Jeremías. Encontramos en cada uno los reflejos propios de nuestra humanidad, ¿no? Asaf aparentemente era un encargado de la alabanza en el templo. Bueno, David era rey. Nosotros somos los hijos del Señor. Nosotros somos el pueblo escogido. En Lamentaciones, en el capítulo 3, (17), vamos a leer desde el 16, son 3 versículos que vamos a leer nada más. Ustedes saben que Jeremías, el profeta Jeremías, le pasó de todo, ¿no? Perseguido, lo tiraron en un pozo, que se muera ahí, no se murió. El pobre estaba lamentándose justamente de la vida que le tocaba y él ni siquiera podía decir no, porque estaba sirviendo al Señor y tenía la certeza de que tenía que seguir sirviendo al Señor, llevando ese mensaje que el Señor le daba. Para los siervos que se desalientan y todavía no fueron tirados a ningún pozo, ¿no?
Así que, o sea, hay pozos y pozos. Hay pozos físicos y hay pozos de los otros. Esos pozos que a veces son tan profundos que necesitamos todo el auxilio del Señor. Entonces, en Las Lamentaciones, que es un libro que merece ser leído con mucha atención, en el 16 dice, me he estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Así que imagínense, me ha quitado la paz y ya no recuerdo la dicha. Lo que es la dicha, ya no se acordaba lo que era estar feliz, ya no sabía. Dice, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Y digo, hasta que se puso a pensar. Yo no sé si le di para que ponga en el texto. En en el versículo, vamos a leer el 19, dice, recuerda que ando errante y afligido y que estoy saturado de hiel y amargura. Era como lo máximo de la tristeza. No sé si Job estuvo a la altura también de Lamentaciones, ¿no? Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria. Y aquí, ¿vieron como Asaf, que se puso a pensar, a tratar de comprender? Dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. No le dije esos versículos, están muy bien. En Él esperaré, es todo lo que tengo. Pero me gusta esto, pero algo más me viene a la memoria. Otra vez, nosotros tenemos que tener presente que tenemos el auxilio del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que si hay alguna situación que parece imposible y escucha esa voz suave a veces que le está diciendo, busca por otro lado, busca al Señor, anda por otro camino, yo creo que conviene hacerle caso. Carlos, nuestro querido pastor, en una de las clases que había dado las primeras veces los días jueves, un día, o no me acuerdo si fue en una de esas circunstancias, él preguntó qué hacíamos cuando estábamos mal, o algo así fue la pregunta. Y entonces algunos dijeron, yo oro en lenguas, otro dijo, yo alabo, yo canto alabanzas o escucho alabanzas para poder salir de esos lugares, ¿no? Y una de estas personas dijo, yo leo la palabra, porque en la palabra encuentro la fuerza que necesito para salir adelante. ¿Te acordás de esa clase? No, yo sí. Sí, fue muy interesante. O sea, las maneras en que cada uno recibe la guía del Señor como para salir a flote, ¿no? Bueno, él en ese momento algo más me viene a la memoria, ¿no? Muy bien, todo esto vimos en estas personas que todavía no habían recibido al Mesías. Todavía el Señor no había venido a la tierra. Van a pasar desde Isaías hasta que nace el Señor, van a pasar 700 años. Nosotros que tenemos una vida corta, pero la iglesia sigue caminando, el pueblo del Señor sigue avanzando. Generación tras generación, el Señor siempre tiene sus fieles. Y el mensaje de Isaías, ese mensaje de esperanza, se conservó y se cumplió. Y todavía tiene su cumplimiento si nosotros vamos a la lectura del Apocalipsis, que es otro libro de esperanza. Cuando viene el Señor,
En el texto, ya les digo cuál, en Mateo capítulo 12, en capítulo 12, en los versículos 14 al 21, yo vamos a leer, el 14 al 21, el Señor ya estaba ejerciendo su ministerio en la tierra. Iba de un lado a otro y ustedes saben que sufrían la persecución, los fariseos, todos los religiosos de la época detrás. Los fariseos, dice en el versículo 14, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos le siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Eso fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esperanza. Después vamos a encontrar, Jesús dio sus mensajes, cumplió lo que venía a hacer, enseñó, guió, dio sus promesas, preparó a sus discípulos y cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo, como lo había prometido, y encontramos a sus primeros discípulos y a los apóstoles llevando la palabra más allá de ese lugar donde habían ocurrido los primeros hechos. Llevando esta palabra. Y después encontramos a Pablo escribiéndole en una carta a los romanos. ¿Vamos bien con la hora? Sí. En la carta a los romanos, vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Del 1 al 5 dice el Señor, la obra, ustedes conocen, la obra que el Señor ha hecho por cada uno de los que ha creído, nos ha dado un nuevo nacimiento, una obra regeneradora. Estamos en el proceso de ser transformados a su imagen. Ha pagado, nos ha justificado. Dice, en consecuencia, capítulo 5 de Romanos, a los romanos, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aquí ya la esperanza no es solamente para que las cosas funcionen bien para mí, sino que la esperanza es para que nuestro Señor, el amado de nuestro corazón, sea glorificado. Ya no solamente la esperanza es mía, sino que yo ahora ya quiero que aquel que me eligió, aquel que me llamó, reciba toda la gloria y toda la honra. Y no solo esto, dice, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, que no nos gusta a ninguno, produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El paso a paso para llegar a esa esperanza a veces no es fácil. Y aquí les comento que yo estuve buscando un poquito qué significaba el tema de esperanza. Del latín viene de esperare,
Vieron que yo les dije, ¿ustedes qué están haciendo ahora? Están esperando, ¿no? Esperare. Del latín, viene del latín. Y después estuve buscando un poquito porque quería saber bien, aparte de los significados comunes, esperen que encuentre mi apunte, acá, encontré uno, y dice, esto que se lo leo textual porque lo encontré así, no lo quiero resumir. Pensamos en la esperanza, dice, como un sentimiento de que es probable que ocurra alguna cosa que deseamos, pero a diferencia de un deseo o de un anhelo, tengo la esperanza de que esto pase, la esperanza en hebreo implica la expectativa de obtener lo que se desea, ya que la palabra hace referencia a un cordón o una cuerda y viene de la raíz hebrea kavá, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido a una cuerda, que nos da la idea de un objeto concreto. Una cuerda, dice, no es solamente algo que vemos con nuestros ojos, sino que es algo que podemos agarrar con nuestras manos. Dice, la esperanza es es algo real y no es algo que está fuera de nuestro alcance, es algo que podemos tomar. Con Mario hablamos siempre, ustedes saben que yo lo menciono a él porque él es mi héroe. ¿Cómo es? Él siempre tiene la palabra oportuna para cortarme todas las cosas, ¿no? Me la simplifica, digamos. Eh, el tema es, con la esperanza, es que a veces no sabemos qué larga es la cuerda. Y el mayor problema para nosotros es la espera. Esperar con esperanza. Aferrados. Y en este caso, en la vida cotidiana, como creyentes, tenemos esperanza para llevar una vida como la que el Señor quiere, pero también tenemos esperanza en una vida venidera. Cristo es nuestra esperanza. Vamos a leer, ya para ir cerrando, yo les puedo comentar cuántos casos habrá de desesperanza. Yo me imaginaba a José cuando lo tiraron los hermanos, los queridos hermanos se lo tiraron al pozo para sacarse del camino al hijo preferido de Jacob. ¿Cómo se habrá sentido? Porque nosotros encontramos que él estuvo en el pozo, después lo sacaron y todo, pero ¿y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba pasando hambre? Cuando Jacob fue a buscar alimento a Egipto y estaba justamente José ahí repartiendo alimentos. Ese pueblo que no tenía qué comer, ¿cómo habrá estado? ¿Tenía esperanzas? Porque hay muchas maneras de perder la esperanza. Y la desesperanza es uno de los sentimientos más amargos que puede experimentar una persona. Vamos a leer en Romanos de nuevo, en el 15:4. Romanos 15:4. Venía hablando de que los fuertes tenemos que apoyar a los débiles en la fe en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno tiene que tratar de agradar al prójimo para bien, para edificarlo. Dice, porque en el 3 dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, dice, sobre mí han recaído los insultos de los detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Este es el versículo que quiero enfatizar. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y vamos a leer en el 15:13 que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera en esta esperanza estamos solos. Es el Espíritu del Señor el que nos ayuda para que podamos tener gozo en la espera.
tanto de la vida venidera como en la vida presente. Como dice nuestro pastor Carlitos, hay que vivir la palabra. Viviendo la palabra con esperanza. Todavía no termino, ¿eh? Ya estoy. En la página 9 estoy. Y cerrando, vamos a leer Juan, la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando venga Cristo seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza se purifica porque Él es puro. Para la gloria del Señor. Amén.